Hola, hola a todos. Estamos una vez más compartiendo con ustedes un nuevo episodio de Aprendiendo y Desaprendiendo. Estamos con José nuevamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Un nuevo episodio que queremos compartir con ustedes con un gran tema hoy Sí, muy bueno. que es fundamental muchas veces. Sí, porque 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 ponemos oído a muchas cosas, así que hay que afinar el oído. El oído. Muchas veces nosotros escuchamos muchas voces, pero no quiere decir por un tema de sonido, sino a quién prestamos oído y y escuchamos realmente. Eso influye en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir, de decidir y sin número de cosas. Por eso hoy queremos hablar de a quién estás escuchando. Qué buen tema. Muy bueno, porque aparte que hay tantas voces, pues, Alan. Sí, muchas voces. Sí, porque podemos construir nuestras vidas escuchando a gente equivocada y obviamente esa construcción no va a quedar tan buena. Así que bueno, mira, y hay muchas voces hablando. Yeah. Habla las noticias, tus familiares, Sí. pero hay que afinar el oído a quién escucho para poder tomar decisiones y que influyan en nuestra vida. Sí, ¿a quién estamos prestando nuestros oídos? A las redes sociales, a influencers, a chamanes, Sí, a tanta cosa que hoy en día... a las noticias, malas noticias. Sí, tantas cosas. antes habían pocas voces, pero ahora se multiplicaron. Antes solamente estaba el ángel bueno y el ángel malo. ¿Ah? Ahora no. Sí, tanto Pero- charlatán que apareció por ahí. Sí, tantas cosas que de repente nos hacen avanzar o estancarnos. Oye, hablando de estas cosas, a veces me pongo a pensar, la mayoría de los artistas, no sé si te has dado cuenta que de repente se encuentran con su yo y empiezan a hacer cosas extrañas y como que se ponen como líder a dar reseñas de cómo vivir y de tanta cosa. Cátedra Sí, de cómo, vida. de cómo han obtenido ese gran éxito. Claro, y la voz interna les habló y todo. Sí, Por eso hay claro. muchas voces y hay que tener cuidado cómo vamos construyendo, son porque podemos ser influenciados. Voces externas muchas veces que influyen. Influyen Sí, harto. de todas maneras, al escuchar tanto algo, Sí. van influyendo en nuestra manera de decidir. Por ejemplo, hablan del tema de las noticias. A veces nuestro estado de ánimo se comporta porque hemos escuchado muchas noticias malas. Entonces, Muchas noticias malas y te produce esa angustia, sí. ese quebranto, ese miedo. Por ejemplo, de repente también vemos a personas que vivieron y tuvieron una vivencia de familia o algo así, y eso te transmiten a ti. Sí, O sea, como dice la Biblia, el oír de la palabra, por ahí Dios te habla. O sea, produce fe. produce fe. Mm. Y está lo adverso, que son las otras cosas que estamos escuchando, que no nos producen fe. Al contrario, Al y contrario. van influyendo a mal. Y eso Por yo eso- creo que va quebrantando nuestra fe. Y por eso vemos a tanta juventud desviada de la manera buena de vivir, porque están escuchando a muchos influencers y tantas cosas, porque yo la verdad poco manejo el tema de lo que está sucediendo todo en las redes sociales o los nombres que tienen, pero están siendo influenciados, o sea, y nuestros hijos desde niños comenzaron a ser influenciados. Ahora también están las otras voces, las voces Ya. internas que también cargamos. Nuestras raíces de amargura, y a veces también estamos poniendo mucha atención a ese tipo de voces y que no nos permiten avanzar, no nos permiten despegar, no nos permiten vivir de una manera sana, correcta. Sí, lo hemos vivido nosotros, ¿no? Sí, de O sea, todas maneras. demostrarle a la gente que también no es que tengamos la vida resuelta. Oye, a veces como decimos. esas voces extrañas te dicen a ti, no lo vas a lograr,
no eres bueno para nada, no lo lograron tus papás, tú tampoco lo vas a hacer. Sí, en otros episodios también hablamos del matrimonio. Sí. También hay cosas ahí que muchas veces te van, la voz externa, ¿cómo se dice? Sí. Te van haciendo estancarte y no tomar decisiones que pueden trascender tu vida, y después tú pasadito de la decisión de decir, pucha, qué bueno que decidí, porque hubiese quedado ahí, lo hubiese hecho caso a lo que me pasó, a lo que viví, a la frustración, y me hubiese quedado ahí. Sí, por eso te digo, esas voces internas que, por ejemplo, en una seguidilla de fracaso en lo que tú quieras que hayas emprendido, después te da un poco temor comenzar algo, porque ahí están esas voces, no lo vas a lograr, tú no eres bueno para esto, y la verdad que es muy bueno identificarlas y hacerlas callar. Sí, hay un punto que se me vino a la cabeza, que muchas veces nos pasa con las voces internas, con el tema del pecado. Sí. El diablo también manipula nuestra mente y Dios ya no te ama. ¿Eh? No, si ya Dios no te perdonó. Dios no te perdonó y otra vez caíste, otra vez vas a pedir perdón. ¿Cómo? Sí. Otra vez te vas a levantar. Sí, ¿cómo no tienes vergüenza de volver a hacerlo? Y vaya a ir de nuevo a la iglesia y así comienza a y trabajar. vaya a retomar. Bueno, y sin número de cosas, en eso es lo espiritual. También está en lo cotidiano. Por ejemplo, la gente que se pone metas, también empieza y de nuevo vaya a retomar, no sé, el ejercicio. Sí. La de dieta. nuevo, la dieta. Vas a tomar de nuevo esa lectura de ese libro y Sí. todo comienza así Sí, a sonar esas voces internas y si le hacemos mucho caso, de verdad que podemos terminar mal. Y por eso tenemos un gran ejemplo de a quién oír, pues, Alan. Sí. Porque si vamos a la Biblia, dice que Jesús sabía a quién escuchar. A quien escuchar. Sí, pero para poder escuchar a ese quien nosotros queremos, mira, hay cosas importantes aquí porque a veces queremos oír a ciertas voces que nos bendigan, pero hay tanto ruido externo que no logramos hacerlo. Sí. Y lo lindo que tenía Jesús, dice que se apartaba, Sí. buscaba lugares aparte para poder escuchar la voz de su Padre, y eso es extraordinario. Ahora nosotros como hijos de Dios podemos escuchar la voz de Dios, pero también podemos escuchar la voz de un buen líder, de un buen pastor, Y a través de ahí te puede hablar Dios también. sí, o de tus padres, o de alguna influencia. Gente con sabiduría. Sí, gente con sabiduría. Yo como siempre lo he dicho en los podcasts y de verdad que lo reconozco así, es escuchar a gente sabia. El hermano Jorge, un hombre muy sabio que a veces lo llamo solo para sacarle conversación, para escuchar su sabiduría, cómo ha enfrentado, se ha levantado, cómo ha peleado la buena batalla en esta vida y da gusto escucharlo porque te edifica, te motiva, te da fe al poder escucharlo. Por eso es tan importante saber a quién escuchar y volvemos al punto de que Jesús sabía Sí. a quién podía escuchar. Sí, Al porque Padre. ¿a quién oraba Jesús? A su Padre. Ya. Eso es lo que muchas veces también nos pasa, que no sabemos escuchar cuando oramos. Sí, hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Sí, es que lo que pasa es que pedimos, hablamos. Sí, es que ese es el tipo de oración de pedir. Sí, pero Y están los otros que van a buscar que Dios le hable. que Dios le hable, justamente porque a veces tenemos tan grandes listas de peticiones y no nos damos el tiempo y terminamos de orar y amén y nos levantamos. Incluso ni siquiera puede ser de oración, de repente poner una canción y comenzar a escuchar lo que Dios te quiere hablar Sí. a tu interior, que es bueno eso. ¿A quién escuchó Jesús? Porque en las oraciones, bueno, Dios ahí le confirmaba lo que iba a acontecer, lo que iba, la misión que Dios tenía con él, con Jesús, con su hijo. Y vemos que también estaba rodeado de discípulos, de gente, de esto otro, podría haber escuchado. Y en un momento, hasta Jesús, hablando sobre el tema del pecado, sobre el tema de las tentaciones,
el Espíritu lo llevó al desierto en los 40 días y 40 Para ser tentado. noches, si no me equivoco. No, ¿cómo? 40 días y 40, Sí, sí. está bien. Y podríamos decir, pucha, ¿y por qué lo llevó al desierto si yo sabía que iba a pasar eso? Sí, pero también ahí va pasando por el proceso de que a quién estás escuchando. Y cuando el diablo le iba hablando y le iba poniendo en pleno ayuno, en pleno cuando uno necesidad física, él fue y rebatió con el diablo y le dio su postura y no quiso escucharlo. Pero ahí él entendía a quién tenía que escuchar, Sí. porque este personaje le estaba ofreciendo muchas cosas y el mundo, ¿qué nos ofrece si eso es verdad? Sí. Nos está ofreciendo y por eso es importante saber a quién escuchar. Mira, la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, esto también tiene que ver con a quién pongo atención. Porque a veces como creyente, y le hablamos a la gente creyente, pensamos que todos los mensajes son buenos, que todos los pastores están predicando la verdad de Dios. Y no es tan así. Hay que tener mucho cuidado y por eso es importante saber a quién escuchar, porque se mete una mala semilla en nuestro corazón y contamina todo. Sí, hay gigantes en la fe también que te pueden ayudar a alimentar esa fe que como hablamos en otro capítulo, de obtener cosas diferentes en un año, de cambiar conductas, y eso parte por personas que hablan con sabiduría. También el Espíritu Santo también te ayuda a discernir quién son las personas que en realidad están hablando con sabiduría, con su palabra, porque cuando hay alguien que tiene contenido de la profeta mayor, que es la palabra, la Biblia, vemos que son personas sabias. Sí, bueno, de hecho, en el libro Proverbios capítulo 13, verso 20 dice que el que anda con sabio se vuelve. Y por eso es importante justamente juntarnos con gente o oír a gente sabia. Así que no todo el que te diga Dios te bendiga tiene bendición para ti. Y eso quiere decir que escuchar bien para avanzar. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que hoy en día, no sé si alguna vez en tu casa, tu abuelita, tu mamá, tu familia, te dio alguna orden que hicieses algo y antes de terminar de oír salías corriendo a hacerlo porque o te molestaba yo porque querías hacerlo, pero no lo oías y te tenías que volver a preguntar qué es lo que te habían dicho. Y a veces escuchamos tantas cosas que no sabemos realmente lo que nos están diciendo y tomamos malas decisiones. Como te digo, yo me gusta relacionarme con gente mayor que yo. Siempre ha sido así, desde muy cabrón, gente mayor que yo, porque creo que hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría en la gente mayor, que hoy en día de verdad que la estamos desperdiciando. Nuestra gente mayor con tanta sabiduría está sin hablar, nadie los quiere escuchar y ahí está realmente la sabiduría del Señor. Sí. Eso no quiere decir que gente joven no sea sabia, no estoy hablando de eso. No, estamos hablando de gente sabia de su palabra. Sí. Porque esto no es de edad. Hemos conocido también personas adultas que tienen otros pensamientos de vida y eso no quiere decir que porque sean adultos o de la tercera edad ya están como para que te den un consejo de vida. Pero personas, hombres de Dios o hombres sabios, o personas que se han capacitado para darte algunas herramientas que puedan cambiar tu vida, ¿no? Claro, y como decías tú, para avanzar tenemos que escuchar bien. El libro de Romanos capítulo 12, verso 1 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto tiene que ver con eso. O sea, si no escucho bien, si no transformo mi manera de pensar, difícilmente pueda avanzar o conquistar o fluir en algo. ¿Por qué? Porque pasa por eso, no sacamos nada con escuchar buenos consejos, sino transformamos nuestra manera de
como que hay un quiebre ahí. Porque hay buenos consejos, pero si seguimos pensando de la misma manera que veníamos haciéndolo, difícilmente pueda suceder. No, y siempre algo. cuando nos pasa quiebre en la vida, ya sea económico, ya sea sentimental, ya sea espiritual, tendemos a pedirle consejo a cualquiera. Sí, andamos tan aliqueaídos que cualquier micro, como decimos en buen chileno, nos sirve. Y la verdad que no le vamos a ir a pedir consejo a alguien que lo ha hecho mal. Por favor, hay que, Sí. o sea, por una conversación sí puede ser, porque para no cometer los mismos errores. Y también mirar los frutos. Sí, por supuesto. Sí, pues los frutos no quiere decir que él se vuelva loco en la iglesia y todo eso. No, Véale la vida. Su vida personal Sí, y cómo va a ver cómo lleva su casa, cómo lleva sus finanzas, cómo lleva... toma decisiones buenas. Sí, sí. O sea, nosotros también nos ha pasado eso, ¿o no? Como persona. Sí, de todas maneras, sí. Hay que mirar los frutos y ver el que va avanzando y haciéndolo bien. A mí me pasaba alguna vez que tuve amigos que eran sabios, otros no también. y justamente de repente quiere uno llevar la vida como que te la sabes todas. Pero habían amigos que sabían en decisiones y uno no escucha. Sí, se hace oídos sordos. No, yo me la sé. Sí, y de repente Dios puede utilizar hasta un amigo que quizás lo miras con otra perspectiva, creyendo de que me viene a enseñar o algo así, Y te da buenos consejos. y te da buenos consejos. De repente nos perdemos eso. Sí, por eso la Biblia habla de que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener. También hay que entender de que hay gente que nos puede bendecir por medio de consejos, de la forma de vivir y todo eso. Por eso hay que ser abierto, Alan. Sí. Y por eso también el apóstol Pablo decía, pesen los espíritus. O sea, tampoco nos vamos a negar en conversar con la gente, sino que cuando uno va conversando con la gente, va viendo su peso, va viendo su manera de vivir, va viendo si son gente liviana, gente que vive de una manera al lote. Entonces en la conversación vamos conociendo cómo realmente, y vamos encontrando gente sabia que puede ir ayudándonos a edificar la vida. Sí, sí. Bueno, también como hablamos en predicaciones, predicadores que tú quizás escuchas, también ver los objetivos que tienes en tu vida, porque hay diferentes tipos de predicadores también, porque predicadores que te llevan o muy a lo financiero, o predicadores que te llevan muy a lo espiritual. O sea, ahí tienes que ver realmente si estás escuchando lo correcto que quieres para tu vida. Mira, ¿no? lo primero que debemos hacer creo que es escuchar a Cristo. La Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Lo primero. Pero como seres humanos necesitamos gente. Sí. Gente a quien mirar, un referente. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí que yo imito a Cristo. O sea, tenemos que buscar gente que madura, crecida, gente que ha recorrido esta vida y que no ha sido perfecta, como hablamos en unos capítulos atrás, sino que se ha caído y se ha levantado, ha sabido ponerse de pie. Y esa es la gente que obviamente tenemos que comenzar a oír. Ahora, en el tema espiritual es basado en la Biblia, obviamente. Ahí está nuestra comparación. Yo puedo escuchar al siervo de Dios, a tu pastor, a tu líder, y voy a la Biblia, si es que me está hablando la palabra de Dios. Y ahí puedo decir, ¿lo sigo escuchando o no lo sigo escuchando? Porque ahí está el referente, que no se vaya del marco de la palabra del Señor. Sí, eso es muy bueno. Ahora dejamos la pregunta. Dejémonos nuestra pregunta a nosotros mismos. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién le estoy dando prioridad en mis oídos? ¿A qué voces tengo que bajarle el volumen? ¿Y a cuál debo subirle más? Para que puedan influir mejor en mi vida, porque de repente no nos damos cuenta y estamos en caminos que ni siquiera quisiéramos o queríamos estar. Sí, y la sociedad, como te digo,
Muchas veces estamos escuchando a gente equivocada, gente que viene con revelaciones medias extrañas. Con con cosas tan extrañas hoy en día Sí, a decirte cómo es la vida y claro. es mejor llevarse con personas que son sabias. Bueno, pero por eso a través de los capítulos que hemos ido haciendo en estos podcasts, hemos ido tocando distintos temas y ahí creo que hemos ido abarcando la buena manera de vivir y a quién realmente tenemos que oír. Ahora, es difícil llegar y bajar el volumen a tantas voces, ¿ah? Sí, no. Porque es muy fuerte, es muy Y fuerte. son conductas que tú la normalizas o ya estás acostumbrado. Sí, y la costumbre... Las trae hace tiempo. Sí, y el ser humano es de costumbre. Sí. Y para que cambie esa costumbre, igual complicado, pero sí se puede. Sí, mira, yo tengo una idea de estas cosas que siempre digo. A los cristianos no nos gusta quedarnos callados en la oración porque nos inquieta de repente saber que Dios nos va a hablar y qué nos va a decir. Entonces ocupamos tanto el tiempo hablando y ojalá que Dios no diga nada porque no sabemos con qué nos va a salir. Entonces nos da miedo ese silencio, nos da miedo quedarnos un tiempo en silencio de esperando de qué Dios nos tiene para nosotros, porque como te digo, pensamos que Dios nos va a descubrir, que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a llamar la atención y mejor hablamos y no ponemos atención a quien realmente tenemos que hacerlo. Ahora, la Biblia habla de que el Señor dice que debemos oír a Cristo. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, le dijo a Pedro, este es mi hijo, a él oír. Creo que lo mejor que podemos hacer es primero a Dios, oír a Dios y después obviamente a gente sabia que Dios nos dejó para que pudiéramos imitar sus vidas, imitar sus conductas y su fe y una buena vida en Cristo. Sí. Así que no le preste oído a muchas cosas. A Alan ni a José. No, son puros charlatanes. No, de todo corazón nosotros siempre hablamos y no imponiéndole a la gente, sino que dando nuestro punto de vista, lo que hemos aprendido a través de los años en el Evangelio y dando de todo corazón estos consejos, estos tips, podríamos decir. Bueno, de hecho, Alan, si podemos enlazar este tema, ¿ya? Antes de terminar, con otro tema que hablamos anteriormente. ¿Cuál sería? De claves para un año diferente. Sí. Sería una de estas. Bueno, sí. Sería una de estas, saber a quién oír para tener un año diferente. Diferente, sí. Muy buena. Así que vayan a buscarlo el otro episodio, por favor. Ahí van a estar apareciendo en pantalla. Síganlo en las redes sociales. Aquí abajito van a ir apareciendo. Y le damos las gracias por estar con nosotros una vez más en nuevo episodio de Aprendiendo y Desaprendiendo. ¿Nos despedimos? Sí, Dios les bendiga, que tengan un tiempo lindo de verano. Bendiciones. Bendiciones, gracias.